principios del siglo XVII, Estados Unidos no era más que un grupo de 13 colonias británicas. En ese mundo nació Benjamin Franklin el 17 de enero de 1706, destinado a convertirse en uno de los estadounidenses más reconocidos de su tiempo. Vivió 80 años y fue testigo del nacimiento de una nueva nación. Josiah y Abia Franklin, la segunda esposa de Josiah, vivían en una casita de Boston. Benjamin era el 15º de 17 hijos. En su famosa autobiografía, Franklin describió a su padre como un hombre ingenioso con talento para el dibujo y la música, además de una gran habilidad mecánica. Franklin recordaba a su padre como un hombre sabio. Escribió: «Su gran excelencia reside en la comprensión del sonido y su sólida opinión en materias de prudencia, tanto en asuntos públicos como privados». En esta imagen, el joven Franklin elaboró sus propios talentos. Benjamin solo fue al colegio durante 2 años. Empezó en la escuela primaria a los 8 años, pero su padre necesitó pronto su ayuda en la fábrica familiar de velas. Benjamin era un estudiante brillante y le aterrorizaba el trabajo que tenía que hacer en la tienda de su padre. Durante 2 tediosos años, Ben trabajó para su padre. Mientras tanto, soñaba con salir al mar. Temiendo que Ben escogiera el mar, a los 12 años su padre lo envió como aprendiz a su hermano mayor, un impresor de Boston. Al joven Franklin enseguida le gustó su nuevo puesto y decidió convertirse en un impresor experto. En su nuevo trabajo leía en cualquier momento libre y aprendió por sí mismo a ser un escritor excelente. Cuando Ben tenía 15 años, su hermano James fundó el New England Courant, el cuarto periódico publicado en las colonias. Mientras muchos amigos de James escribían para el Courant, James se negaba a imprimir cualquier cosa escrita por Ben por ser demasiado joven. Ben se había aplicado en su autoaprendizaje sobre la escritura y el debate. El rechazo de James a permitirle contribuir en el periódico solo era un desafío para Benjamin. Bajo el seudónimo de Entrometido Silencioso, envió cartas anónimas al New England Courant. Ignorando la identidad del autor, James publicó las cartas. A los lectores, incluido James, les gustó el humor y la inteligencia de las cartas. Resultó gracioso en los temas cotidianos, en moda femenina, en poesía, en el cortejo, con el clero y los políticos. En una carta propuso que era bastante injusto que a las mujeres no se les permitiera ir al colegio. «Mejoraremos a las mujeres con la insensatez, cuando es el error de esta costumbre inhumana lo que dificulta que sean más sabias». Los lectores reían y se preguntaban quién sería el entrometido silencioso, imaginando que sería una vieja viuda, mientras Ben callaba y sonreía. Finalmente, Ben reveló a James que él era el entrometido silencioso. Mientras otros estaban impresionados, James se mostró muy disgustado y consideró a Ben un exhibicionista. Luego llegaron las discusiones y James incluso pegó a Ben. En 1723, la situación se había vuelto insoportable para el joven Franklin. Pidió permiso a James para trabajar en otro sitio, pero no se lo concedió. Así que Benjamin se escapó a Nueva York. Sin embargo, en Nueva York era difícil encontrar trabajo como impresor. Algunos conocidos animaron a Ben a viajar hasta Filadelfia, donde sería más fácil encontrar trabajo. En su autobiografía describe su llegada a Filadelfia. Estaba sucio del viaje, estaba cansado de viajar y discutir y quería descansar. Tenía hambre. Se había llenado los bolsillos con la muda y bajo el brazo llevaba 3 galletas que le había dado un panadero. Ben caminó solitario por las calles de Filadelfia, sin dinero y, según escribió, torpe y ridículo. Pero recordó cruzarse con una joven que encontró divertida su apariencia. Era Deborah Reed, quien años más tarde se convertiría en su esposa. Ben pronto encontró trabajo como impresor. Estaba agradecido por el trabajo, pero no le impresionaba el talento del impresor. En un intento por asegurar su oficio, se mudó a Londres en 1724. 2 años más tarde volvió a Filadelfia y renovó sus amistades y sus contactos de negocios en la comunidad. Pudo rechazar varias oportunidades para convertirse en dueño de su propia imprenta. Su sentido de comunidad también crecía. En 1727 fundó un grupo de opinión llamado Junto.
El préstamo de libros entre los miembros del grupo dio lugar a la creación de la primera biblioteca de préstamo en el país en 1731. En 1730 era un impresor ocupado y se había casado con Deborah Reed. Adoraba a Deborah y estaba agradecido porque la mujer que rechazó una vez en sus aventuras de juventud se casara con él. Sobre Deborah escribió: «La frugalidad es una virtud enriquecedora. Una virtud que yo nunca podría adquirir, pero que tuve la suficiente suerte de encontrar en una esposa que se convirtió así en mi fortuna». Estuvieron casados 44 años y tuvieron 3 hijos. William, hijo del primer matrimonio con Deborah; Francis, que murió a los 4 años de viruela; y una niña llamada Sarah, a la que llamaban cariñosamente Sally. Sus negocios crecieron para añadir la publicación de la Gaceta de Pensilvania en 1729, que escribía prácticamente solo. Además, la Asamblea de Pensilvania le seleccionó para imprimir sus leyes y discursos. Benjamin Franklin iba camino de la seguridad financiera y su importancia en la comunidad aumentaba. Conocido por su habilidad para escribir de manera divertida, pero concisa y significativa, en 1732 empezó a publicar el inmensamente popular Almanaque del Pobre Richard. Los lectores reían ante sus ingeniosas afirmaciones. 3 puede que guarden un secreto si 2 de ellos están muertos. La necesidad nunca ha cerrado un buen trato. Muchos aforismos del Pobre Richard han perdurado cientos de años desde que se escribieron. A quien madruga Dios le ayuda. A buen entendedor pocas palabras bastan. La gente admiraba la sabiduría de estos breves pensamientos. El tiempo perdido no se vuelve a encontrar. A Dios rogando y con el mazo dando. No apreciamos el valor del agua hasta que se seca el pozo. El Pobre Richard también le dio fama internacional a Franklin. Se publicó en Francia como Bonhomme Richard. El almanaque del Pobre Richard se convirtió en un éxito de ventas. Se vendieron 10.000 copias en un año y se publicó durante 25 años, convirtiéndose en una institución pensilvana que todos ansiaban leer. Franklin era un hombre extremadamente autodisciplinado, que disfrutaba con el reto de examinar una situación y plantear una solución. Cuando Ben se dio cuenta de que en Filadelfia no había bomberos y que los edificios se incendiaban innecesariamente, se propuso crear un departamento de bomberos a tiempo completo. Así que escribió sobre esta situación en su periódico. Pronto, la ciudad obtuvo apoyo más que suficiente para fundar la Union Fire Company y hacer de Filadelfia una de las ciudades más seguras del mundo. En 1736 se involucró más en los asuntos públicos de Filadelfia cuando le nombraron secretario de la Asamblea de Pensilvania. El año siguiente ocupó el cargo de jefe adjunto de correos de la ciudad. Trabajó laboriosamente para mejorar el servicio postal de la zona. Trabajador incesante, también encontró tiempo para idear un método para corregir el humo excesivo de las chimeneas que causaba tantos incendios. Inventó la estufa Franklin, que daba más calor con menos carburante. En 1748 pudo retirarse del negocio de la imprenta para centrarse, por suerte, en sus otras aficiones, como sus famosos experimentos con electricidad. En 1752 se publicó su libro Experimentos y observaciones sobre electricidad en Londres. Ahora tenía más tiempo para hacer más pruebas, y en 1752 llevó a cabo su memorable experimento con la cometa. Cuando volaba una cometa bajo la tormenta con su hijo William, probó que los rayos producían descargas eléctricas. La cometa llevaba una punta de metal y al caerle un rayo, envió una chispa a la llave que Franklin había atado a la cuerda de algodón. Por suerte, a Franklin no le alcanzó un rayo muy fuerte, si no, podría haber muerto. Además, Franklin se dio cuenta de que los rayos a menudo alcanzaban a las casas y las incendiaban. Haciendo experimentos, inventó el pararrayos para atraer y absorber las descargas eléctricas. También pasó tiempo estudiando la causa de muchos aspectos de la naturaleza y sus leyes. La aurora boreal, torbellinos y tormentas eléctricas, la dirección de ríos y mareas, el magnetismo y la teoría de los terremotos. El mundo aceptó a Benjamin Franklin como científico de primera clase e inventor, pero también se estaba convirtiendo en un importante empleado del gobierno. En 1751 tuvo un papel decisivo en la creación de una academia que finalmente se convirtió en la Universidad de Pensilvania.
En 1753 ascendió a jefe adjunto de correos de todas las colonias. Gracias a él, el departamento postal aumentó su eficacia y rentabilidad. El correo en los periódicos empezó a moverse entre las colonias más rápido que nunca. Ahora, los colonos estaban mejor informados sobre los asuntos y la vida de los demás. En 1754, Franklin volvió a la vida política. Estaba a favor de la unión de las colonias contra los franceses y los indios, e incluso había publicado una viñeta en la Gaceta de Pensilvania para manifestar su opinión: «Únete o muere». En su autobiografía escribió: en 1754, cuando se reanudó la guerra con Francia, se reunió en Albany un congreso de comisionados de las diferentes colonias. Como reacción a las guerras contra franceses e indios, los oficiales británicos llamaron a esta reunión el Congreso de Albany. Franklin y otros representantes se reunieron en Albany para debatir las relaciones con los indios iroqueses. Franklin creía que la cooperación entre las colonias era casi nula y utilizó la reunión para presentar un plan de unión de las colonias. Su llamado Plan Albany definía un consejo con representantes y un líder nombrado por el rey de Inglaterra. Fue una medida audaz, pero no obtuvo un apoyo aplastante. Franklin era claramente una figura de mente innovadora. Empezó a ser evidente una cooperación entre colonias sin precedentes como resultado de la guerra. En 1757, Franklin sirvió como diplomático en Inglaterra. Su estancia duró 5 años, durante los que gozó de tiempo libre para seguir con sus experimentos y viajar. Volvió a América de 1762 a 1764. En 1765, le eligieron para volver a Inglaterra para pedir un nuevo gobierno colonial. El sentimiento de aquella época no implicaba un deseo de independencia americana. De hecho, Franklin se mantuvo fiel a Inglaterra casi hasta el día en que empezó la Revolución Americana. Una vez en Londres, sin embargo, se centró en la Ley del Timbre, una ley fiscal aprobada por el Parlamento británico. Acelerada por la necesidad de Inglaterra de pagar la Guerra de los 7 años, se impuso la Ley del Timbre a las colonias sin considerar su cooperación. Se publicó la Ley del Timbre, texto, periódicos, panfletos, documentos legales y otros papeles en las colonias. Como consecuencia, su aprobación se recibió con gran indignación. Como protesta, los norteamericanos se negaron a comprar productos hechos en Gran Bretaña. El Parlamento británico mandó llamar a Franklin, quien defendía con fuerza a las colonias. Debió de ser persuasivo. Poco después, se revocó la Ley del Timbre. Franklin permaneció en Inglaterra durante casi 9 años y viajó hasta Francia. Fue un periodo en que la discordia entre Norteamérica y Gran Bretaña continuó hirviendo a fuego lento. En 1773, la resistencia a los impuestos y la influencia británicos había estallado en Boston, lo que dio lugar al famoso motín del té en Boston. Por querer salvar su propia compañía de té, los británicos no habían grabado su té importado. En protesta por estos impuestos desiguales, un grupo de colonos se disfrazó de nativos americanos y abordó el barco de la compañía británica en el puerto de Boston para luego lanzar el té al agua. A pesar del avance de la Cámara de los Comunes británica, no pudieron aislar a Boston del resto de Norteamérica. Los ciudadanos de todas las colonias sabían lo que había en juego, aunque pocos estaban dispuestos a defender su independencia de Inglaterra. Como Franklin observó, el Parlamento no tenía derecho a crear leyes que vincularan a las colonias. Aceptó al rey como líder de las colonias, pero no a los lores y al Parlamento. Sin embargo, los británicos no estaban dispuestos a aceptar este acuerdo. El gobierno de la América colonial debía incluir tanto al rey como al Parlamento. En 1774, Franklin todavía tenía esperanzas, hasta que le citaron en una cámara del Parlamento y le sometieron a una reprimenda por parte del subfiscal de la corona británica ante varios espectadores. Franklin permaneció en silencio todo el tiempo mientras le atacaban verbalmente. Después siguió reuniéndose con ingleses que simpatizaban con su causa, pero las condiciones sobre las que insistía se consideraron demasiado rígidas para obtener una aceptación plena. En 1775 le llegó la noticia de la muerte de su mujer Débora. Sin esperanzas de llegar a un acuerdo para acabar con las diferencias con Inglaterra, Franklin volvió a América.
En primavera, los primeros grupos de confrontación revolucionaria se lanzaron en escaramuzas en Lexington y Concord. Franklin enseguida se involucró en las actividades del Congreso Continental, una reunión de líderes de todas las colonias. A los 69 años, Franklin era el miembro más viejo del Congreso. También fue nombrado director general del Servicio de Correos de 1775 a 1776. El trabajo extra de la comisión le tuvo ocupado tratando con los indios, grabando e imprimiendo el dinero del continente y protegiendo el comercio americano. Aunque le describían como el viejo estadista, Franklin seguía animando con fervor el espíritu de independencia. Le disgustó mucho que su hijo, William, entonces gobernador de Nueva Jersey, decidiera no unirse a él contra los británicos. William se mantuvo fiel a Inglaterra. La ruptura entre padre e hijo nunca se resolvió del todo, ni siquiera después de la Guerra Revolucionaria. Los sucesos de la época continuaron con una enorme sensación de urgencia. En 1776, el Congreso Continental nombró un comité para redactar una declaración oficial de independencia. La esencia de la declaración la escribió un joven abogado de Virginia llamado Thomas Jefferson, con la participación de los miembros de la comisión, John Adams, Roger Sherman, Robert Livingston y, por supuesto, Benjamin Franklin. Con la Declaración de Independencia firmada, Norteamérica se había situado en un umbral precario y había desafiado al adversario más temible del mundo en aquel tiempo. La creencia popular dice que uno de los firmantes, John Hancock, incitó a los demás. Debemos ser unánimes, debemos permanecer unidos. A lo que Franklin añadió, señores, ahora debemos permanecer unidos o lo más seguro es que nos cuelguen por separado. Sea cierto o no, Franklin creía en el trabajo que habían llevado a cabo. Entonces viajó a París con otros dos norteamericanos, Arthur Lee y Silas Deane, como delegados, con el único propósito de obtener el apoyo francés en la Revolución Americana. Los franceses estaban entusiasmados con la revolución, pero al principio le aconsejaron a Franklin que tuviera paciencia. En respuesta, Franklin les comentó ingeniosamente a los franceses que los norteamericanos podrían disponerse a aceptar la iniciativa de paz británica. Sabía que si los franceses querían avergonzar de verdad a sus rivales ingleses, tendrían que hacer lo que los británicos rechazaban: reconocer oficialmente la independencia de los Estados Unidos. La estrategia de Franklin funcionó. En 1778, los franceses reconocieron oficialmente a los Estados Unidos. Se firmó el Tratado de Alianza con Francia. Además, Francia también renunció a reclamar todos los territorios franceses que oficialmente poseía Gran Bretaña al este del río Mississippi. La aprobación de Francia era justo lo que necesitaba la Revolución Americana. Franklin fue nombrado ministro para Francia, donde era bastante popular. Siempre echando el ojo a las mujeres, en 1780 le propuso matrimonio a Madame Helvétius, una mujer destacada de la sociedad francesa, quien le rechazó. Más o menos al mismo tiempo presentó su dimisión al Congreso, pero también la rechazaron y el Congreso le designó una comisión de paz. En 1781 los británicos se rindieron en Yorktown, Virginia, y Franklin, John Adams y John Jay negociaron un tratado de paz con Inglaterra. Finalmente, el 3 de septiembre de 1783 se firmó el Tratado de Paz definitivo. El enérgico Franklin sacó tiempo para inventar las lentes bifocales. Estas permitían corregir dos distancias distintas en la misma lente. También encontró tiempo para negociar tratados con otros países europeos y solidificar la imagen política de Norteamérica en el mundo. Franklin volvió a Filadelfia en 1785 para vivir con su hija y sus nietos. Tenía 79 años y era conocido en todo el mundo por una lista de éxitos y experiencias que solo unos pocos podrían imaginar. Pero sus contribuciones estaban lejos de haberse acabado. En mayo de 1787 se reunieron 55 delegados en la Convención Constitucional. A los asistentes les unía la creencia de que para el éxito de los Estados Unidos era importante tener un gobierno nacional más fuerte. A la reunión acudieron jefes ilustres como George Washington, James Madison, George Mason, Alexander Hamilton y Benjamin Franklin. La reunión se realizó en secreto y empezó a dar forma a la estructura del nuevo gobierno norteamericano. Franklin era sin duda el estadista más viejo y sabio presente.
En cuanto a la elección del primer presidente de los Estados Unidos, Franklin apuntó a la convención. El primer hombre al cargo será un hombre bueno. Nadie sabe los que vendrán después. A pesar de la edad y de estar débil, las influencias de Franklin en la Constitución fueron numerosas. Para los discursos largos, le pedía a su compañero de Pensilvania, James Wilson, que los leyera. Entre sus pensamientos más constantes estaban los referidos al salario del presidente. Franklin creía que no se debería compensar al presidente, porque para adjuntar un salario al puesto, como él lo veía, se unían dos pasiones que tienen una poderosa influencia en los asuntos de los hombres. Estas son la ambición y la avaricia, el amor por el poder y el amor por el dinero. Ante los ojos del hombre, un puesto de honor que será al mismo tiempo un lugar de provecho y moverán cielo y tierra para conseguirlo. Finalmente, el 17 de septiembre de 1787, tras un verano de debates, reuniones y compromisos, se completó la Constitución de los Estados Unidos. Mientras miraba a los delegados acercarse a firmar la Constitución, Franklin hacía comentarios sobre el sol tallado en la silla de George Washington y comentó: «Durante esta sesión he mirado varias veces el sol detrás del presidente, sin poder decir si sale o se pone. Pero ahora, finalmente, estoy contento de saber que el sol está saliendo, no ocultándose». Aunque no todos estaban convencidos de que la Constitución fuera perfecta, la mayoría aceptó el juicio de Franklin. Escribió un largo discurso que leyó James Wilson. «Señor presidente, confieso que hay diversas partes de esta Constitución que no apruebo, y no estoy seguro de aprobarlas nunca. También dudo de si cualquier otra convención que pudiéramos establecer llevaría a una Constitución mejor. Por consiguiente, señor, me asombra descubrir que este sistema está tan cerca de la perfección como lo está, y creo que asombrará a nuestros enemigos. Así, acepto, señor, esta Constitución, porque no espero nada mejor, y porque no estoy seguro de que no sea la mejor». Tras la firma de la Constitución, Franklin se retiró de la vida pública. Su último acto público fue un memorándum en el que instaba al Congreso a la abolición de la esclavitud, que firmó poco antes de su muerte. Mientras Franklin yacía en su lecho de muerte en 1790, su hija intentó moverlo a una posición más cómoda para que se sintiera un poco mejor. Incluso ante la muerte, el ingenio de Franklin era evidente. «Un hombre moribundo», dijo a Sally, «no puede hacer las cosas fáciles». Murió a los 84 años, una edad avanzada para la época. Dejó un legado inmenso. Unas 20.000 personas asistieron a su funeral en Filadelfia. La Cámara de Representantes lució insignias de duelo durante un mes. En París, la Asamblea Nacional Francesa lució insignias de duelo y su presidente escribió al Congreso: «El nombre de Benjamin Franklin será inmortal en la historia de la libertad y la filosofía». Pero es especialmente querido en un país al que, guiado por la misión sublime, este hombre venerable conocía muy bien, con la simplicidad y la dulzura de sus modales, así como con la pureza de sus principios, el alcance de su conocimiento y los encantos de su mente. En 1824 se fundó en Filadelfia el Instituto Franklin en su honor, para progresar en la utilidad de sus inventos. Con los años, a través de donaciones sustanciosas, el instituto continúa prosperando. También sirve de monumento conmemorativo a Franklin, con su estatua de mármol de 6 metros de alto, y alberga muchas de sus posesiones originales. Sin embargo, uno de los monumentos conmemorativos más importantes es la perduración de su autobiografía. La escribió como una carta a su hijo William en 1771. Quería recordar sus experiencias y expresar su filosofía para su hijo. William la publicó póstumamente. La autobiografía de Franklin, aunque no es la historia completa de su vida, se ha convertido en una de las piezas de culto de la era. Una sinopsis del estilo de vida de la época. En sus páginas, Franklin relata su educación en la América colonial puritana, la búsqueda de una vida virtuosa y la aceptación del éxito material, aunque nunca solicitó la patente de ninguno de sus inventos y demostraciones para enfatizar la viabilidad de los mismos.
Continúa leyéndose y estudiándose por los pensamientos y detalles de un hombre importante perteneciente a una era importante. El hecho de que viviera tanto solo forma parte del mito del gran hombre. Se dice que John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, había contemplado a Franklin primero con temor y luego con asco, pero al final terminó por admirarle a regañadientes. Un hombre que fue impresor y editor, científico e inventor, filósofo, político y diplomático. Casi con sabiduría profética, Franklin escribió su propio epitafio a los 22 años. Aquí yace el cuerpo de Benjamin Franklin, gastado como la cubierta de un libro viejo, con las páginas arrancadas y desprovisto de sus leyendas y su baño de oro. Comida para los gusanos. Pero el trabajo no se perderá, pues, como él creía, aparecerá una vez más en una nueva edición más elegante, revisada y corregida por el autor. Como un hombre sabio. Escribió: su gran excelencia reside en la comprensión del sonido y su sólida opinión en materias de prudencia, tanto en asuntos públicos como privados. En esta imagen, el joven Franklin elaboró sus propios talentos. Benjamin solo fue al colegio durante 2 años. Empezó en la escuela primaria a los 8 años, pero su padre necesitó pronto su ayuda en la fábrica familiar de velas. Benjamin era un estudiante brillante y le aterrorizaba el trabajo que tenía que hacer en la tienda de su padre. Durante 2 tediosos años, Ben trabajó para su padre. Mientras tanto, soñaba con salir al mar. Temiendo que Ben escogiera el mar, a los 12 años su padre lo envió como aprendiz a su hermano mayor, un impresor de Boston. Al joven Franklin enseguida le gustó su nuevo puesto y decidió convertirse en un impresor experto. En su nuevo trabajo leía en cualquier momento libre y aprendió por sí mismo a ser un escritor excelente. Cuando Ben tenía 15 años, su hermano James fundó el New England Courant, el cuarto periódico publicado en las colonias. Mientras muchos amigos de James escribían para el Courant, James se negaba a imprimir cualquier cosa escrita por Ben por ser demasiado joven. Ben se había aplicado en su autoaprendizaje sobre la escritura y el debate. El rechazo de James a permitirle contribuir en el periódico solo era un desafío para Benjamin. Bajo el seudónimo de Entrometido Silencioso, envió cartas anónimas al New England Courant. Ignorando la identidad del autor, James publicó las cartas. A los lectores, incluido James, les gustó el humor y la inteligencia de las cartas. Resultó gracioso en los temas cotidianos, en moda femenina, en poesía, en el cortejo, con el clero y los políticos. En una carta propuso que era bastante injusto que a las mujeres no se les permitiera ir al colegio. Mejoraremos a las mujeres con la insensatez, cuando es el error de esta costumbre inhumana lo que dificulta que sean más sabias. Los lectores reían y se preguntaban quién sería el entrometido silencioso, imaginando que sería una vieja viuda, mientras Ben callaba y sonreía. Finalmente, Ben reveló a James que él era el entrometido silencioso. Mientras otros estaban impresionados, James se mostró muy disgustado y consideró a Ben un exhibicionista. Luego llegaron las discusiones y James incluso pegó a Ben. En 1723, la situación se había vuelto insoportable para el joven Franklin. Pidió permiso a James para trabajar en otro sitio, pero no se lo concedió. Así que Benjamin se escapó a Nueva York. Sin embargo, en Nueva York era difícil encontrar trabajo como impresor. Algunos conocidos animaron a Ben a viajar hasta Filadelfia, donde sería más fácil encontrar trabajo. En su autobiografía describe su llegada a Filadelfia. Estaba muy disgustado y consideró a Ben un exhibicionista. Luego llegaron las discusiones y James incluso pegó a Ben.
En 1723, la situación se había vuelto insoportable para el joven Franklin. Pidió permiso a James para trabajar en otro sitio, pero no se lo concedió. Así que Benjamin se escapó a Nueva York. Sin embargo, en Nueva York era difícil encontrar trabajo como impresor. Algunos conocidos animaron a Ben a viajar hasta Filadelfia, donde sería más fácil encontrar trabajo. En su autobiografía describe su llegada a Filadelfia. Estaba sucio del viaje, estaba cansado de viajar y discutir y quería descansar. Tenía hambre. Se había llenado los bolsillos con la muda y bajo el brazo llevaba 3 galletas que le había dado un panadero. Ben caminó solitario por las calles de Filadelfia, sin dinero y, según escribió, torpe y ridículo. Pero recordó cruzarse con una joven que encontró divertida su apariencia. Era Deborah Reed, quien años más tarde se convertiría en su esposa. Ben pronto encontró trabajo como impresor. Estaba agradecido por el trabajo, pero no le impresionaba el talento del impresor. En un intento por asegurar su oficio, se mudó a Londres en 1724. 2 años más tarde volvió a Filadelfia y renovó sus amistades y sus contactos de negocios en la comunidad. Pudo rechazar varias oportunidades para convertirse en dueño de su propia imprenta. Su sentido de comunidad también crecía. En 1727 fundó un grupo de opinión llamado Junto. El préstamo de libros entre los miembros del grupo dio lugar a la creación de la primera biblioteca de préstamo en el país en 1731. En 1730 era un impresor ocupado y se había casado con Deborah Reed. Adoraba a Deborah y estaba agradecido porque la mujer que rechazó una vez en sus aventuras de juventud se casara con él. Sobre Deborah escribió: «La frugalidad es una virtud enriquecedora. Una virtud que yo nunca podría adquirir, pero que tuve la suficiente suerte de encontrar en una esposa que se convirtió así en mi fortuna». Estuvieron casados 44 años y tuvieron 3 hijos. William, hijo del primer matrimonio con Deborah, Francis, que murió a los 4 años de viruela, y una niña llamada Sarah, a la que llamaban cariñosamente Sally. Sus negocios crecieron para añadir la publicación de la Gaceta de Pensilvania en 1729, que escribía prácticamente solo. Además, la Asamblea de Pensilvania le seleccionó para imprimir sus leyes y discursos. Benjamin Franklin iba camino de la seguridad financiera y su importancia en la comunidad aumentaba. Conocido por su habilidad para escribir de manera divertida, pero concisa y significativa, en 1732 empezó a publicar el inmensamente posnoventa. Su hija intentó moverlo a una posición más cómoda para que se sintiera un poco mejor. Incluso ante la muerte, el ingenio de Franklin era evidente. «Un hombre moribundo», dijo a Sally, «no puede hacer las cosas fáciles». Murió a los 84 años, una edad avanzada para la época. Dejó un legado inmenso. Unas 20.000 personas asistieron a su funeral en Filadelfia. La Cámara de Representantes lució insignias de duelo durante un mes. En París, la Asamblea Nacional Francesa lució insignias de duelo y su presidente escribió al Congreso: «El nombre de Benjamin Franklin será inmortal en la historia de la libertad y la filosofía». Pero es especialmente querido en un país al que, guiado por la misión sublime, este hombre venerable conocía muy bien, con la simplicidad y la dulzura de sus modales, así como con la pureza de sus principios, el alcance de su conocimiento y los encantos de su mente. En 1824 se fundó en Filadelfia el Instituto Franklin en su honor, para progresar en la utilidad de sus inventos. Con los años, a través de donaciones sustanciosas, el instituto continúa prosperando. También sirve de monumento conmemorativo a Franklin, con su estatua de mármol de 6 metros de alto, y alberga muchas de sus posesiones originales. Sin embargo, uno de los monumentos conmemorativos más importantes es la perduración de su autobiografía. La escribió como una carta a su hijo William en 1771. Quería recordar sus experiencias y expresar su filosofía para su hijo. William la publicó póstumamente. La autobiografía de Franklin, aunque no es la historia completa de su vida, se ha convertido en una de las piezas de culto de la era. Una sinopsis del estilo de vida de la época. En sus páginas, Franklin relata su educación en la América colonial puritana, la búsqueda de una vida virtuosa y la aceptación del éxito material,
aunque nunca solicitó la patente de ninguno de sus inventos y demostraciones para enfatizar la viabilidad de los mismos. Continúa leyéndose y estudiándose por los pensamientos y detalles de un hombre importante perteneciente a una era importante. El hecho de que viviera tanto solo forma parte del mito del gran hombre. Se dice que John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, había contemplado a Franklin primero con temor y luego con asco, pero al final terminó por admirarle a regañadientes. Un hombre que fue impresor y editor, científico e inventor, filósofo, político y diplomático. Casi con sabiduría profética, Franklin escribió su propio epitafio a los 22 años. Aquí yace el cuerpo de Becio, se mudó a Londres en 1724. 2 años más tarde volvió a Filadelfia y renovó sus amistades y sus contactos de negocios en la comunidad. Pudo rechazar varias oportunidades para convertirse en dueño de su propia imprenta. Su sentido de comunidad también crecía. En 1727 fundó un grupo de opinión llamado Junto. El préstamo de libros entre los miembros del grupo dio lugar a la creación de la primera biblioteca de préstamo en el país en 1731. En 1730 era un impresor ocupado y se había casado con Deborah Reed. Adoraba a Deborah y estaba agradecido porque la mujer que rechazó una vez en sus aventuras de juventud se casara con él. Sobre Deborah escribió: «La frugalidad es una virtud enriquecedora. Una virtud que yo nunca podría adquirir, pero que tuve la suficiente suerte de encontrar en una esposa que se convirtió así en mi fortuna». Estuvieron casados 44 años y tuvieron 3 hijos. William, hijo del primer matrimonio con Deborah, Francis, que murió a los 4 años de viruela, y una niña llamada Sarah, a la que llamaban cariñosamente Sally. Sus negocios crecieron para añadir la publicación de la Gaceta de Pensilvania en 1729, que escribía prácticamente solo. Además, la Asamblea de Pensilvania le seleccionó para imprimir sus leyes y discursos. Benjamin Franklin iba camino de la seguridad financiera y su importancia en la comunidad aumentaba. Conocido por su habilidad para escribir de manera divertida, pero concisa y significativa, en 1732 empezó a publicar el inmensamente popular Almanaque del Pobre Richard. Los lectores reían ante sus ingeniosas afirmaciones. 3 puede que guarden un secreto si 2 de ellos están muertos. La necesidad nunca ha cerrado un buen trato. Muchos aforismos del Pobre Richard han perdurado cientos de años desde que se escribieron. A quien madruga Dios le ayuda. A buen entendedor pocas palabras bastan. La gente admiraba la sabiduría de estos breves pensamientos. El tiempo perdido no se vuelve a encontrar. A Dios rogando y con el mazo dando. No apreciamos el valor del agua hasta que se seca el pozo. El Pobre Richard también le dio fama internacional a Franklin. Se publicó en Francia como Bonhomme Richard. El almanaque del Pobre Richard se convirtió en un éxito de ventas. Se vendieron 10.000 copias en un año y se publicó durante 25 años, convirtiéndose en una institución pensilvana que todos ansiaban leer. Franklin era un hombre extremadamente autodisciplinado, que disfrutaba con el reto de examinar una situación y plantear una solución. Cuando Ben se dio cuenta de que en Filadelfia no había bomberos y que los edificios se incendiaban innecesariamente, se propuso crear un departamento de bomberos a tiempo completo. Así que escribió de 13 colonias británicas. En ese mundo nació Benjamin Franklin el 17 de enero de 1706, destinado a convertirse en uno de los estadounidenses más reconocidos de su tiempo. Vivió 80 años y fue testigo del nacimiento de una nueva nación. Josiah y Abia Franklin, la segunda esposa de Josiah, vivían en una casita de Boston. Benjamin era el 15º de 17 hijos. En su famosa autobiografía, Franklin describió a su padre como un hombre ingenioso con talento para el dibujo y la música, además de una gran habilidad mecánica. Franklin recordaba a su padre como un hombre sabio. Escribió: «Su gran excelencia reside en la comprensión del sonido y su sólida opinión en materias de prudencia, tanto en asuntos públicos como privados». En esta imagen, el joven Franklin elaboró sus propios talentos. Benjamin solo fue al colegio durante 2 años. Empezó en la escuela primaria a los 8 años, pero su padre necesitó pronto su ayuda en la fábrica familiar de velas.
Benjamin era un estudiante brillante y le aterrorizaba el trabajo que tenía que hacer en la tienda de su padre. Durante 2 tediosos años, Ben trabajó para su padre. Mientras tanto, soñaba con salir al mar. Temiendo que Ben escogiera el mar, a los 12 años su padre lo envió como aprendiz a su hermano mayor, un impresor de Boston. Al joven Franklin enseguida le gustó su nuevo puesto y decidió convertirse en un impresor experto. En su nuevo trabajo leía en cualquier momento libre y aprendió por sí mismo a ser un escritor excelente. Cuando Ben tenía 15 años, su hermano James fundó el New England Courant, el cuarto periódico publicado en las colonias. Mientras muchos amigos de James escribían para el Courant, James se negaba a imprimir cualquier cosa escrita por Ben por ser demasiado joven. Ben se había aplicado en su autoaprendizaje sobre la escritura y el debate. El rechazo de James a permitirle contribuir en el periódico solo era un desafío para Benjamin. Bajo el seudónimo de Entrometido Silencioso, envió cartas anónimas al New England Courant. Ignorando la identidad del autor, James publicó las cartas. A los lectores, incluido James, les gustó el humor y la inteligencia de las cartas. Resultó gracioso en los temas cotidianos, en moda femenina, en poesía, en el cortejo, con el clero y los políticos. En una carta propuso que era bastante injusto que a las mujeres no se les permitiera ir al colegio. Mejoraremos a las mujeres con la insensatez, cuando es el error de esta costumbre inhumana lo que dificulta que sean más sabias. Los lectores reían y se preguntaban quién sería el entrometido silencioso, imaginando que sería una vieja viuda, mientras Ben callaba y sonreía. Finales de 1787, tras un verano de debates, reuniones y compromisos, se completó la Constitución de los Estados Unidos. Mientras miraba a los delegados acercarse a firmar la Constitución, Franklin hacía comentarios sobre el sol tallado en la silla de George Washington y comentó: «Durante esta sesión he mirado varias veces el sol detrás del presidente, sin poder decir si sale o se pone. Pero ahora, finalmente, estoy contento de saber que el sol está saliendo, no ocultándose». Aunque no todos estaban convencidos de que la Constitución fuera perfecta, la mayoría aceptó el juicio de Franklin. Escribió un largo discurso que leyó James Wilson. «Señor presidente, confieso que hay diversas partes de esta Constitución que no apruebo, y no estoy seguro de aprobarlas nunca. También dudo de si cualquier otra convención que pudiéramos establecer llevaría a una Constitución mejor. Por consiguiente, señor, me asombra descubrir que este sistema está tan cerca de la perfección como lo está, y creo que asombrará a nuestros enemigos. Así, acepto, señor, esta Constitución, porque no espero nada mejor, y porque no estoy seguro de que no sea la mejor». Tras la firma de la Constitución, Franklin se retiró de la vida pública. Su último acto público fue un memorándum en el que instaba al Congreso a la abolición de la esclavitud, que firmó poco antes de su muerte. Mientras Franklin yacía en su lecho de muerte en 1790, su hija intentó moverlo a una posición más cómoda para que se sintiera un poco mejor. Incluso ante la muerte, el ingenio de Franklin era evidente. «Un hombre moribundo», dijo a Sally, «no puede hacer las cosas fáciles». Murió a los 84 años, una edad avanzada para la época. Dejó un legado inmenso. Unas 20.000 personas asistieron a su funeral en Filadelfia. La Cámara de Representantes lució insignias de duelo durante un mes. En París, la Asamblea Nacional Francesa lució insignias de duelo y su presidente escribió al Congreso: «El nombre de Benjamin Franklin será inmortal en la historia de la libertad y la filosofía». Pero es especialmente querido en un país al que, guiado por la misión sublime, este hombre venerable conocía muy bien, con la simplicidad y la dulzura de sus modales, así como con la pureza de sus principios, el alcance de su conocimiento y los encantos de su mente. En 1824 se fundó en Filadelfia el Instituto Franklin en su honor, para progresar en la utilidad de sus inventos. Con los años, a través de donaciones sustanciosas, el instituto continúa prosperando. También sirve de monumento conmemorativo a Franklin, con su estatua de mármol de 6 metros de alto.